te agradecemos por el gozo tan grande que nos has dado, el gozo de la salvación, el gozo de ser tus hijos, el gozo de tus promesas cumplidas en nuestras vidas, el gozo, Señor, de hablar de ti, el gozo de predicar de tu maravilloso evangelio, Señor. Te ruego que tu palabra en esta tarde, Señor, caiga en buena tierra, mi Dios. Que podamos, Señor, transmitir esta con fidelidad, que podamos hablar de tus maravillas, Señor, y que yo personalmente sea achicado, Señor, sea decrecido para que tú seas glorificado, Señor. Tú sabes cómo te amo y deseo ver tu nombre glorificado también, Señor. Te ruego por mis hermanos también que puedan captar el mensaje. Y si tú es tu deseo, Señor, que me uses también para esto. Que tu nombre sea glorificado, Señor. El nombre de Cristo, Padre, sea proclamado a todas las naciones, mi Dios. En el nombre de Cristo, Padre, oramos. Amén. Hermanos, como le digo, cuando uno testifica uno a uno, es una cosa muy maravillosa. Nosotros hablamos del Evangelio, le decimos a una persona, ¿conoces el Evangelio? Le hablamos de Cristo, le hablamos de la ley, le hablamos del pecado, le hablamos del juicio, le hablamos de las consecuencias del pecado, le hablamos de todas estas cosas, nos dirigimos a ellos con amor, les expresamos nuestra preocupación de que ellos puedan morir e ir al infierno, y sobre todo que no están llevando una vida para la gloria de Dios. Y les hablamos del Evangelio, la parte de la cruz, del amor, les hablamos, yo creo que hasta muchos de nosotros nos brilla el rostro por hablar de Cristo, de aquel que nos salvó. Y es maravilloso poder hablar con una persona muchos momentos. Hay momentos que los hermanos nos quedamos mucho tiempo hablando. Walter ahí pasa 2, 3 horas. La hermana Tina y muchos de nosotros hemos pasado, los muchachos también. Y es glorioso esto. Pero quiero hablarles de otra cosa que también muchos de ustedes, yo he visto, me han, digamos, transmitido esa preocupación, ese deseo de predicar al aire libre. ¿Qué significa esto? Ir a una plaza y empezar a hablar a la multitud. O salir de tu casa, tomar un ómnibus y expresar lo que siente tu corazón, hablar del Evangelio a las personas que están en el ómnibus. De esas cosas quiero hablar un poco con ustedes y de la importancia que tiene esto también. Lógicamente no todos somos llamados a esto, pero hay personas aquí que están deseosos de hacerlo, yo lo sé. Hay personas que tienen el deseo tan grande de comunicarlo de esta forma, pero hay algo que falta. Le pido al Señor que esto pueda ser una semilla para que tú puedas animarte. Y que más adelante te unes a miles de cristianos que ya están predicando en las calles. Y quiero que veas un pasaje en Isaías 58, para que tú veas cómo hablaba el Señor a los profetas, ¿no? 58:1, Isaías 58:1. El profeta Isaías fue un hombre muy usado por Dios. Él habló del siervo, él habló de, tantas maravillas, no podríamos enumerarlas. Pero el versículo 58, el capítulo 58, versículo 1 me llama mucho la atención porque dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Estas personas estaban en pecado contra Dios. Habían tenido innumerables pecados y en este capítulo se habla específicamente del falso ayuno, de la hipocresía, de estas cosas. Pero le dice al profeta: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Mis hermanos, cuando predicamos y cuando hablamos de predicar al aire libre, claro, alzamos la voz, tenemos que alzar la voz porque si no, nadie nos escucha. Pero no solamente alzamos la voz, hablamos del consejo pleno de Dios, como lo hizo Pablo. Y hay muchas cosas que nosotros experimentamos en ese momento. Primero, temor, profundo temor, miedo a que las personas nos insulten, miedo a que tantas cosas. Pero tenemos que tener presente también que el más grande predicador después de Cristo, el apóstol Pablo, él se presentaba, dice, con temor, no con palabras de sabiduría, con mucho temor y temblor, dice. Eso está en 1 Corintios 2:1. Vamos a verlo para que ustedes
1 Corintios 2:1, después de hablar de la cruz y del Evangelio, la sabiduría y el poder de Dios, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo, a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué nos está queriendo hablar el apóstol Pablo? Que tú y yo calificamos para hacer esto. Cuando hablamos con la gente, antes de hablar, antes de dar un folleto, tenemos mucho temor y mucho temblor. Todos nosotros. No hay nadie que pueda decir: yo no tengo miedo, yo soy ya el Superman evangélico. No hay nadie que pueda decir: yo soy el más. No. Pero el valor no es la ausencia de temor. El valor es la conquista del temor. ¿Temor qué? A ser despreciados, a que nos hagan una burla, a que nos digan: no quiero escucharte, ¿sabes qué? No me da la gana, sal de aquí. Ese es orgullo. El pastor Pablo Washer hablaba de eso en esta mañana. Orgullo en nuestros corazones, de ser despreciado, el temor de que alguien nos diga en la cara: no quiero saber de ti. Pero mis hermanos, no están despreciando a nosotros, están despreciando a Cristo. Y somos llamados a tener padecimientos, sufrir aflicciones, bueno, todo lo que ustedes saben. Cargar nuestra cruz y, bueno, ser menospreciados y todo esto. Cuando nosotros predicamos a una persona, sabemos a lo que nosotros nos enfrentamos. No solamente a esa persona, la lucha no es contra carne ni sangre, es contra los poderes malignos. Vamos a decirlo así, para no expandir. Y es también cuando nosotros hablamos en público, o sea, es una cosa tremenda. Hay cosas que se nos vienen contra nosotros, hay cosas difíciles de enfrentar, pero en esta tarde quiero, puntito por puntito, hacerles un detalle más o menos para que los que ya han sido tocados por Dios, como fui tocado yo hace como 3 años, pero no sabía, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué digo? ¿Qué miedo? Estoy aterrorizado, me tiemblan las rodillas. Puedas empezar a hacerlo. Charles Spurgeon dijo algo como lo que vas a escuchar, dijo que no hay excusa, o sea, dijo, para que alguien diga que ha servido al Señor si no lo ha hecho afuera del lugar de reunión, algo así lo dijo. No hay ninguna excusa. Para el predicador que predica aquí y no se para, ya, eso es lo que dijo Spurgeon, más o menos, no sé la palabra. ¿Quién lo hizo? Lo hicieron los profetas. Los profetas hablaban a voz en cuello. No es por nada que los apedreaban, ¿no es cierto? Lo hizo también Juan el Bautista, arrepentidos, arrepentidos. Lo hacía también Jesucristo. Muchas veces habló en público. Incluso el Sermón del Monte, ¿cuántas personas habían? Miles de personas. Tuvo que hablar al público, afuera, en el aire libre. Pedro también lo hizo. Y vamos a ver unos pasajes para que ustedes vean el apóstol Pablo hablando en público. Hechos 20:20, rapidito nada más, Hechos 20:20. Dice así: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. 17:17, algunos pasajes nada más, sé que hay muchos más. Dice: así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y Pedro también, Hechos 4, que es algo que ya está visto por todos, lógicamente, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y en el versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ellos hablaban al público, a mucha gente. Me imagino que hablaban con la voz fuerte, clamaban también a voz en cuello. Y mis hermanos, no hay cosa más maravillosa que hablar a mucha gente. ¿Por qué? Porque hay muchos perdidos. Hay muchos inconversos que de una sola vez escuchan el Evangelio.
Y en una buena predicación al aire libre pueden escuchar el Evangelio muchas más personas de los que la invitamos aquí en un año a la iglesia. ¿Sí o no? ¿Cuántas personas invitamos a la iglesia? Muchas, pocas vienen. Pocas vienen. Cuando predicamos al aire libre, una buena predicación, estoy diciendo predicar todo el juicio de Dios, no que sea exitoso. Todo el pleno consejo de Dios. Se puede hablar a más gente que lo que se habla en un año aquí en la congregación, a perdidos, ¿no? ¿Dónde y cuándo predicar? Puedes hacerlo en plazas, en parques, en las filas de los bancos, por ejemplo, ¿no? Hay un banco, ¿no es cierto?, que no se pueden escapar. Personas que están haciendo su fila para comprar, qué sé yo, o pagar la luz, o para cobrar su cheque en el banco. No se pueden escapar. Lo único que haces, agarras, te pones ahí y les hablas a todos. ¿Sí o no? ¿Parece fácil? ¿Parece fácil? No, dice. Claro que no es fácil. Pero eso nos va a llevar ¿a qué? A suplicarle al Señor. A llorar y a suplicarle al Señor que nos llene de su espíritu. Que nos dé de su poder. Que Él sea el que manifieste su palabra. No somos nosotros los que hablamos. No es por nuestro propio poder. Dice en 2 Corintios 10:4, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. En nuestras fuerzas no podemos salir a la calle y decir, yo te voy a hablar, no, sabiendo todo lo que vamos a exponerlos, pero eso nos lleva a tener una vida de santidad, de oración, de clamor, para que el Señor nos quite todos estos miedos, para que el Señor haga su obra en nuestras vidas, sobre todo si tienes ese deseo, si el Señor ha colocado ese deseo en tu corazón, de hablar a las personas. Yo conozco muchas personas jóvenes, muchachitos, que ya están hablando al público, el corazón viene, como decía Jeremías, es un fuego que sale de por dentro y no puede callar la palabra, no la puede callar. Y eso es lo que hace el Señor cuando uno está en comunión con Él, cuando uno hace su voluntad, cuando uno le suplica al Señor, heme aquí, envíame a mí, yo quiero hacerlo, Señor. Tú has puesto un deseo en mi corazón, te ruego, quítame los temores, quítame los miedos. El miedo es algo natural en el creyente. Todos los creyentes somos miedosos. Todos los creyentes somos débiles. Todos nosotros. Pero el Señor nos hace fuertes. Yo escuchaba muchas veces en las iglesias carismáticas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. ¿Qué más? Si el Señor está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y todas estas promesas de Dios. Y decir, pues, ¿por qué no tengo ese poder? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué me pasa? Me llevó a examinarme y me dio a ver que mi vida de oración estaba pobre, que mi vida de comunión estaba pobre, que no le creía al Señor. Decía tener fe, decía tener esperanza en el Señor, decía conocer al Dios de la gloria, al Todopoderoso Dios, que no solamente nos ha dado el derecho, sino el privilegio y el mandamiento también. Nadie nos puede callar, nadie nos puede detener. Y yo me examiné y no le tenía fe a Dios. No era justo, no caminaba por fe, no vivía por fe. Y eso nos va a hacer examinar nuestros corazones. ¿Vivimos por fe? Como dice Proverbios 28:1, ¿será que somos confiados como un león? ¿O será que somos desconfiados como un gatito miau? ¿Ah? El Señor provoca todo esto. Y dentro de las mayores promesas que el Señor nos da, su salvación, su vida eterna, su gozo, los frutos del Espíritu, todas estas cosas nos da el poder. Y eso es lo maravilloso que he venido acá a contarles. Y nos es fiel. Cuando uno predica a los inconversos, estaba hablando el otro día el pastor Pablo, y una de las cosas que habló antes de predicar el jueves, la primera vez que salimos aquí a la calle,
él veía al hermano Tito predicando y él se reía todo el tiempo, decía, este es mi sueño, ver a personas predicando en la calle. Y yo casi le digo, este es mi sueño también. Porque por años viví en una frustración, un poco también, falta de fe, viendo cómo exhortaba a los hermanos para ir conmigo a predicar el Evangelio y nadie aparecía. Esto lo estoy hablando hace casi 2 años y medio. Y nadie quería salir y nadie sabía, era la voluntad de Dios. Pero sin embargo acá Dios me probó que hay muchos que lo hacen. No es para jactarnos ni por nada de eso, porque la gloria es solamente del Señor, pero en esta iglesia ya hay 7, 8 personas que predican en público. Y hemos vencido la barrera del miedo, hemos vencido la barrera de la vergüenza y anunciamos a Cristo crucificado, porque Él es digno de recibir toda la recompensa por su sacrificio. Lo puedo hacer yo, lo puedes hacer tú. Les voy a confesar otra cosa. Yo cuando estaba en la escuela y en la universidad, no digo que la terminé por eso mismo, porque yo tenía un terror profundo a hablar a las personas. Perdía los cursos en el día de la exposición. Nunca hablé, ¿por qué? Porque tenía horror a las personas. Cuando me decían, bueno, Núñez, tú expones el lunes, simplemente yo me tiraba la pera, no asistía, no iba a la clase, porque me horrorizaba el pensamiento de poder hablar a la gente. No podía, era una vergüenza para mí. Pero Dios cambia todo eso, para su gloria y para su honra, no para gloria personal, que ya las Escrituras nos muestran que no hay ninguna gloria para el hombre, todo es para Dios. Amén. Nos dice que cuando prediquemos tenemos que predicar con amor y no ser contenciosos. 2 Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Los inconversos están ciegos, no pueden ver, están muertos, no pueden respirar, no tienen vida en ellos mismos. ¿Cómo podemos impacientes y rebeldes contra un muerto? Háblale a un muerto y decirle, oye, levántate muerto, patéalo, no se va a levantar. No te puedes poner impaciente. Es igual con un inconverso, no podemos ponernos impacientes. Nuestra predicación tiene que ser como el Señor Jesús, que dice que al hombre rico, al hombre principal lo amó. Pero muchas veces no lo hacemos. Tenemos que arrepentirnos, todos nosotros. Y poder siempre hacerlo como el Señor lo hacía, con amor. Testificar y predicar debe envolver el enseñar. Cuando salimos a predicar hay una persona que siempre se para y los otros estamos esperando a las personas que escuchan y de ahí cada uno testificamos personalmente, explicándole un poco más de lo que se predicó en la plaza. Mira, esto es así, dudas, como dice el pastor Pablo, después de la predicación, ¿ustedes tienen alguna duda? Sí, bueno, vengan a mí. Bueno, los hermanos van y les hablan personalmente, les dan un folleto y le hablan, mira hermano. Y la mayoría de veces las personas que escuchan tienen la convicción, saben que han pecado y necesitan al Salvador. Es por eso nosotros, cuando salimos, les hablamos a la gente también. En Estados Unidos no tenía el privilegio de hacer esto, porque salía solo con mi esposa y mi hijo no podía agarrarlo porque tenía 1 año, no podía, ¿no? Pero acá sí, el Señor nos ha dado el privilegio de tener, gracias a Dios, personas que cada vez que se predica el Evangelio se van y les enseñan un poco más. Otra, cuando prediques el Evangelio en la calle, evita las preguntas tontas. Por ahí uno estaba predicando de la maldad del hombre y un hombre salió, ahí también en Estados Unidos, y me dijo, el Papa es bueno. Pregunta tonta. Desecha las preguntas tontas. Después, buscar el arrepentimiento en lugar de una decisión. Ya lo hemos hablado bastante en esta conferencia y en las conferencias pasadas. Arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. No decisiones, no hacerle repetir una oración y declararlo salvo. Nosotros sembramos la palabra de Dios, nosotros oramos, clamamos para que Dios salve y transforme. Pero la salvación, el crecimiento lo da Dios. Solamente Dios. La salvación viene del Señor. Otro punto, ganar el derecho de testificar. Otra vez el pastor Pablo hablaba de una cosa muy tremenda. Cuando uno habla en público a la gente, a los inconversos, a los perdidos,
Uno tiene que ganarse el derecho, respetuosamente, presentarse. ¿Quién eres tú? ¿De dónde sales? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué mensaje vienes a traerle? Mi nombre es Alfonso, soy un evangelista aquí. Quiero hablarles de algo muy importante, por favor escúchenme. Si puedo mirarlos en los ojos, es maravilloso. Vas a ver cómo las personas empiezan a ver a Cristo y tienen la convicción del pecado. Muchas veces prediqué en Estados Unidos, yo tenía un megáfono. Y con este megáfono yo predicaba muy lejos de la gente porque habían por todos lados. ¿Y qué pasaba? No veía los ojos de la gente. Hasta que un guarda me dijo, no puedes predicar con megáfono, mucha bulla. Fui y me puse a la distancia que están ustedes. Y podía ver los ojos. Podía ver la mirada de las personas. Y podía ver cómo ellos entendían el mensaje. Podía ver lo que cada uno de ellos estaba, no soy Dios para saber los pensamientos, pero sabía lo que ellos veían. Y ellos veían lo más importante, veían tus motivos, veían tu amor al Señor y veían cómo tú estabas presentándoles a Cristo, no por contención, no por nada, pero para que ellos sean salvos. Ayer me pasó una cosa muy linda, estaba predicando, un señor estaba viendo y después me lo encontré más allá. Y el hombre me dijo, yo vi en algo de ti diferente, me dijo. Que tú lo decías con amor, tú lo decías con convicción, que tú, o sea, tu rostro, tu cara, se veía eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que la gente vea lo que nosotros sentimos adentro, que ellos puedan sentir la urgencia de arrepentirse y de venir a Cristo. Otra, si Dios ha salvado a alguien, dejar que Él se lo diga, como le digo, no llamamientos, no, a ver tú que estás en la calle, yo te he visto que tú estás ahí, ven aquí, el llamado, repite esta oración, no, ya lo hemos hablado mucho, eso no salva a nadie, ¿no? Una persona puede... Si bien es cierto repetir la oración y Dios la salva, y Él le va a manifestar la salvación. Nosotros no podemos decir a nadie que es salvo o no es salvo. Después, nunca temer a los que nos quieren callar y no debatir con ellos. Muchas veces, por ejemplo, cuando estamos en los ómnibus, por ejemplo estos días que no he podido predicar porque mi garganta está mal, hablo con las personas que están sentadas aquí al costado. Pero muchas de ellas, bueno, algunas de ellas, no quieren hablar, me dicen, no quiero, gracias, no. ¿Qué hago? ¿Me muevo para otro asiento? ¿Qué hago? A veces no hay forma. Pero cuando tú estás en un ómnibus puedes hablar a todo el mundo. Y no debaten contigo. Escuchan el Evangelio. Y no hay que tener miedo de que nos callen. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Si nosotros vemos sus promesas, si nosotros vemos lo que los apóstoles hicieron, ¿qué importa que nos callen? ¿Qué importa que nos tiren una manzana? ¿Qué importa que nos llamen de locos, nos insulten? No pasa nada. No pasa nada. El Señor es fiel. Y si los quieren callar, clama a voz en cuello, como una trompeta, predica el Evangelio. No debatir con ellos tampoco. Las personas a veces vienen y quieren hacerte la pelea y te interfieren con la predicación. No te dejan predicar. Habla y no te detengas. Otra cosa, como le dije, estamos luchando una batalla espiritual. Por todos lados. El mundo está perdido. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Y es una batalla espiritual. Tenemos que tener discernimiento, orar por discernimiento espiritual, para que el Señor nos muestre qué está pasando en esos momentos. ¿Ok? Una cosa muy importante cuando hablas a la gente en la calle, no alinearse con nadie. Porque alguien te dice, gloria a Dios, tú decís, hermanito, ven aquí, tú eres mi hermano. No puedes hacer eso. A mí me ha pasado. Alguien te dice, hey, gloria a Dios, qué bonito que predicas, y por ahí, hermano, y la persona está discutiendo después con los otros, los está llamando de todas las cosas. Eso pasa, hermanos. El diablo es astuto. Él quiere que el nombre de Dios sea blasfemado. Un día en Miami había una pareja, una peruana, me emocioné, era peruana, casada con un europeo, y me dijo, después de predicar, me dijo, ¿puedo predicar también? Y dijo, ya, bueno, predica, y predicaba cualquier cosa. Y el hombre sacó un cuerno y empezó a tocar, y era algo espectacular y yo con mi esposa nos fuimos, o sea, vámonos de aquí. No les miento, se puso a tocar una trompeta, esas de shofar, y era impresionante.
Se quieren alinear, el diablo usa personas que se dicen que son cristianas, va a decir que Dios te bendiga, hermano, y por ahí están pegándole a alguien, están haciendo cualquier cosa. Ahora, usar los elementos de amplificación, muy importante. Por no saber, por no tener experiencia, hace más de un mes mi voz se fue casi y estoy chupando Hals todos los días, creo, porque mi garganta está mal, por no saber impostar la voz, por no saber, claro, me dio una gripe y seguí, entonces me malogré la voz. Pero es muy importante, cuando puedas usar, usa el megáfono. En esta zona de acá no se puede usar el megáfono, pero hay parques que sí se puede usar el megáfono. No dañes tu voz. Cuando hay que alzar la voz, sí. Pero también tienes que ponerte a ver, si tú estás predicando y hay un edificio, puedes sacar la voz al frente y la voz se queda. Si tú predicas contra el aire, se va a ir tu voz. Eso pasaba también allá en un lugar donde predicábamos. Había todo un edificio y tú predicabas y la voz se quedaba ahí. Y no salía la voz. Y todo el mundo escuchaba el mensaje. Como le digo, amplificación de voz, megáfono cuando se pueda. Hay otra cosa, bueno, no dejar que la rabia de los pecadores nos incomode. Como les digo, es una batalla espiritual. Muchas veces hemos pecado de airarnos contra los muertos espirituales. Está pasando un muerto y nosotros nos da rabia el muerto. No puede hacer nada el muerto. Nos han insultado y nosotros hemos caído en la rabia. No podemos caer en eso. El amor de Dios tiene que fluir de nosotros. Una vez me acuerdo que en mi cajita que tenía en Miami, vino un bajito aquí y me empezó a patear la caja por atrás. Parecía un duende así. Me pateaba la caja por un lado y yo estaba así. Le digo, que el Señor te bendiga, le digo, porque así mismo trataron a los apóstoles, así mismo y muchas cosas peores que esas. No perder la calma, no perder los estribos. Recuerden que tenemos que presentar a Cristo, el amor de Cristo, y no tiene que ser falso, tiene que salir de nuestro corazón realmente. Otra cosa, no dejar que nos distraigan cuando predican. Hay muchas cosas que pasan, peleas. Hay personas que vienen y te quieren preguntar cosas fuera de lugar, te están distrayendo para que no salga la predicación. Hermano, ¿y tú qué piensas de la Biblia Septuaginta, de no sé cuánto? Preguntas, por favor, al final. Al final. No ahora, deja. Si siguen distrayendo, si quieren ir, no les hagas caso. Se van a callar en algún momento. No les hagas caso, se van a callar en algún momento. Siempre con amor, con respeto. Pero no dejes que te interfieran en la predicación. Otra cosa. Nunca, esto sí lo digo, ¿no? Nunca entregar folletos antes de predicar. Como lo dije ayer, cuando una persona está predicando y viene un hermano muy bien intencionado, ¿no? Y empieza a repartir folletos para todos, entonces la persona pasa de oidor a lector, ¿no es cierto? Y interfiere. Entonces el uso de los folletos es muy importante. Cuando tú testificas a una persona puedes empezar la conversación con un folleto. Mira, ya te dieron uno de estos, te han hablado del Evangelio, solito entras al tema de la conversación, muy fácil. Es muy fácil, mira, tienes un folleto, el folleto te sirve para que tú empieces la conversación. No sudes y te desesperes, ¿cómo entro en la conversación del Evangelio? ¿Qué le digo? No. ¿Ya te dieron uno de estos? Oh, sí, ¿qué es esto? Es un folleto del Evangelio. Bueno, ¿alguna vez te han hablado del Evangelio? Déjame que te lo hable. Se acabó. No hay ningún problema, no hay ningún miedo, no hay, o sea, temor hay, pero no hay dificultad en entregar un folleto. Y de ahí empezar la conversación. Es una cosa tremenda. Y también cuando no puedes predicar en un lugar, entrega folletos, por eso es muy importante. Incluso Charles Spurgeon dijo que es muy bueno el uso de los folletos, pero dijo también que no sabía cuántas personas iban a ser llevadas al cielo por este instrumento, un folleto. Ahora, como dijo el hermano Walter, no se trata de solamente dar folletos, 300 folletos, ya ahora sí prediqué. No, eso no se trata. Es hablar a la persona, presentarle a Cristo y después reforzarle con un folleto. Otra cosa, ser intensos en nuestra predicación y testificación. No podemos predicar con apatía. No podemos llegar a decir, bueno, yo les quiero hablar de Cristo y realmente Cristo murió por nuestros pecados.
Y yo creo que deberías venir a Él y arrepentirte de tus pecados. No, nadie va a escuchar una cosa de esas. ¿No? O sea, si la urgencia está en tu corazón, si has orado o una hora o más para que el Señor pueda salvar a los perdidos, ¿cómo llegar así? ¿Cómo poder decirle a una persona, huye de la ira por venir? Huye de la ira por venir, mi hermano. No. Tiene que ser con... Recuerda el llamado. Mira, algo muy importante. Recuerda tu llamado. Si el Señor te ha llamado a predicar en las calles, deja tus planes. Si el Señor realmente te ha llamado, si el Señor te está tocando, predica en la calle. Quiero, si tú te ves ahí y te lo está mostrando, no dejes ese llamado. Una de las cosas más fáciles es preocuparse por otras cosas en lugar de la predicación del Evangelio, porque es más fácil. Les cuento una experiencia. En Estados Unidos repartíamos comida a los mendigos. Le repartíamos comida los sábados. Eran muchísimos. Y habían 2 iglesias que se unieron a nosotros. Y al final eran como 30 hermanos. Y los 30, no está mal, no estoy diciendo que esté mal. Pero los 30 se dedicaban a darle la comida, hermanito aquí, y no se les predicaba el Evangelio. Entonces, es mucho más fácil hacer obra de caridad, ¿no es cierto?, que predicar el Evangelio. Pero el Señor nos llamó a predicar el Evangelio. Y también a todas esas cosas. Ya el pastor me dice que me quedan 2 minutos. Ok, predicar a la vista de Dios. Hablar de todo el consejo de Dios. Hablar del fin. Hablar de la urgencia de arrepentirse. Otra cosa muy importante, ya para terminar. Usar el banquito. ¿Ok? El banquito que ustedes nos ven sacar es muy importante. No es que el banquito sea ungido, como dijo el pastor. No tiene aceite, no le echamos aceite antes de salir. El banquito sirve como elevación para que la gente no te atropelle, no te bote, no te haga nada. A mí me ha pasado muchas veces que las personas han venido a mí, me han puesto un puño en la cara, pero no han podido bajarme. Aquí en Lima, las personas me han querido sacar de un lugar y los serenazgos y todo, y no han podido sacarme. ¿Por qué? Porque estaba en el banquito. Porque ellos piensan que si me tocan me voy a caer. No te pueden tocar. Eso te sirve como defensa y protección. El banquito no es por gusto. Dios nos los ha dado por algo. Esdras también se subió. Y el banquito es una cosa que debes usarla. Debes usarla. Parece broma, pero es efectiva. En Estados Unidos vino un gigantón borracho y me quería pegar y yo estaba sin banquito, estaba aterrorizado. Pero el Señor puso a un bajito así y le hacía así. El Señor es grande, el Señor te protege. Esa vez que este hombre me tenía el puño aquí, había una chiquita, decían, déjalo, Señor, ¿por qué te metes con él? Siempre el Señor pone a alguien para defenderte. Y el Señor honra lo que hacemos, está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y ese es Dios. Una vez predicando también en la pequeña Habana, donde jugaron la hermana, el hermano también, predicando, y había unos brujos, y los brujos nos insultaron, nos fuimos, y el Señor, yo no puedo decirles que fue el Señor, pero algo aconteció ahí. Digamos que el nombre del Señor, ellos blasfemaron y todo, y a la noche me llama el pastor y me dice, mira, ¿te acuerdas dónde hemos predicado ahora? ¿Dónde te has parado ahí? Me dice, han cerrado el tráfico porque se ha quemado la cuadra. El Señor sabe lo que Él hace. No les estoy diciendo que Él lo hizo. Él lo dejó acontecer, no sé. Pero tengan plena confianza que nunca el Señor los va a desamparar cuando ustedes se paran en la calle. Nunca, nunca. Nunca nadie me ha pegado, aunque lo he querido, para llevar por lo menos un poco de las marcas de Cristo. Les ruego, por favor, si ustedes, ha sido algo muy corto, si ustedes sienten ese deseo en el corazón, si realmente el fuego del Señor no les puede hacer callar sus bocas y quieren hacerlo, únanse a nosotros. Nuestra intención no es que salgan de sus iglesias y vengan para ahí, es que ustedes lleven lo que ustedes puedan aprender allá, salgan con nosotros, vengan y vayan a sus localidades. Es algo maravilloso. El gozo del Señor es tremendo y puedes ver vidas convertidas, puedes ver vidas transformadas. Hay personas que ya son convertidas y ya quieren predicar. El hermano, acá es un ejemplo, los hermanos ya quieren predicar. Y bueno, hay libertad de expresión, la policía te lo permite, no hay ningún problema, tenemos un derecho aquí, la libre expresión,
no pasa nada. Si quieren más información sobre esto, vamos a estar en la página de internet, vamos a estar produciendo videos prácticos sobre cómo evangelizar al aire libre también. Y hermanos, que nada los detenga. Si el Señor lo ha puesto en tu corazón, no dejes que el diablo se lo lleve. Amén. No dejes que el diablo saque lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Y si tú dices no puedes, te alineas conmigo, con Gideón, te alineas con Pablo, te alineas con Moisés, no puedo. Pero el Señor puede. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre amado, te agradecemos porque tú eres el que produce el querer y hacer, Señor. Y toda la gloria sea dada a ti, Padre. Y por haber depositado este amor en nuestros corazones, de predicar tu palabra a toda criatura, en todo lugar, Señor. Para que, Señor, pueda salvar a muchos, mi Dios. A muchos, Señor. Gracias por las promesas de gozo, de abundante regocijo cuando hablamos de ti y de tu palabra, Señor. Por tu protección tan maravillosa y fiel, Señor, que nunca nos has fallado, nunca nos has dejado solos, siempre nos has protegido, Señor. Y aún en las pruebas, Señor, sabemos que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que haces, porque lo vas a hacer, Señor. Y te ruego, Padre, si hay hermanos aquí, Señor, que tú ya has depositado en su corazón hacerlo, mi Dios. Predicar al aire libre, Señor. Que pueda permanecer y dar fruto, Señor. Y que puedan comenzar a hacerlo donde ellos están, mi Dios. Te alabo, Señor, tú eres precioso, te amamos y agradecemos.